En mayo de 2023, una tripulación de marineros experimentados navegaba por la costa española. Era un día soleado, las aguas estaban tranquilas, era un día perfecto para salir a navegar. Pero entonces, de la nada, algo tocó el barco. Cuando la tripulación corría hacia la popa del barco, vieron que el timón del barco era todo un desastre y se había perforado un enorme agujero en el casco. El agua entraba y sin timón y sin poder dirigir el barco hacia la orilla, la tripulación se vio obligada a sacar agua mientras pedían ayuda por radio. ¿Habían quedado atrapados en un arrecife rocoso? ¿Los había golpeado una ola? Pero entonces la tripulación descubrió que algo había mordido el barco. ¿Un tiburón tal vez? ¿Un gran tiburón blanco? Entonces, en ese momento las vieron, no una sino varias aletas negras dando vueltas alrededor del barco. Eran orcas. Por alguna razón, un grupo de orcas generalmente pacíficas había atacado el barco. Las orcas también son conocidas por su apodo de ballenas asesinas, y aunque nunca se ha sabido que hayan tocado humanos en la naturaleza, decidieron atacar a este barco. Pero no solo a este barco. Recientemente se han informado múltiples ataques de orcas a barcos y veleros frente a la costa atlántica de España y Portugal. Y no solo unos pocos, se han registrado cientos de informes desde 2020. ¿Pero por qué? ¿Es este un juego extraño creado por las orcas? ¿Hay algo en el océano que los vuelve locas? ¿Es venganza? Bueno, toma tus flotadores porque nos sumergiremos en este misterio para descubrir por qué las orcas han decidido declarar la guerra a los humanos. Primero acerquémonos a esta ballena. Aunque a menudo se les llama ballenas asesinas, las orcas son el miembro más grande de la familia de los delfines. Se les dio este apodo por los antiguos cuentos de marineros que presenciaron grupos de orcas cazando especies de ballenas más grandes. Las llamaron asesinas de ballenas, un nombre que finalmente pasó a ser ballenas asesinas. ¡Wow! ¡Cuánta información! Dejando a un lado los nombres, estas criaturas carnívoras miden hasta 9 metros de largo, pesan hasta 6 toneladas y poseen la aleta dorsal más grande de cualquier mamífero marino, la cual puede alcanzar hasta casi 2 metros de altura. Para tener una perspectiva, algunas orcas adultas grandes pueden tener el tamaño y el peso equivalentes a una lancha rápida Fountain Thundercat. Y haciendo honor a la comparación, también son algunos de los mamíferos marinos más rápidos del océano, capaces de alcanzar velocidades de hasta 56 km por hora. Entonces, si alguna vez te encuentras en el océano con una orca, no creas que podrías nadar más que ellas. Pero no hay de qué preocuparse, ya que nunca se han registrado ataques mortales de orcas salvajes a humanos. Es una historia diferente y mucho más oscura para quienes están en cautiverio, pero ese es un video para otro día. Ahora, la mayoría de las interacciones entre orcas salvajes y humanos han sido impulsadas por una curiosidad traviesa e incluso han dado lugar a algunas amistades únicas, como liberan a Willy. Ahora esta es una referencia retrospectiva para todos los niños de los 90. Vaya, me siento viejo. Pero no tan viejo como una orca, ya que estos grandes pandas marinos pueden vivir entre 50 y 90 años, y por lo general, a lo largo de sus largas vidas, las orcas nunca han guardado rencor a los humanos. Hasta 2020, con más de 500 ataques de orcas a barcos que navegaban frente a la costa española hasta 2023, lo que resultó en al menos 3 barcos hundidos. Lo que es aún más aterrador es lo tácticas que son las orcas al atacar. Solo echa un vistazo a este video. La orca apunta deliberadamente al timón del barco, que es vital para el manejo del barco, y con un mordisco lo arranca por completo. Este grupo de orcas solo tardó 15 minutos en romper ambos timones de este barco, y lo que es peor para el capitán Daniel Chris, esta es la segunda vez que su barco es atacado por orcas. El primer ataque fue en 2020 y 3 años después, las orcas volvieron a causar estragos nuevamente. Afortunadamente este barco todavía podía confiar en sus motores y el capitán Chris pudo navegar lentamente de regreso a la costa. Otros barcos no han tenido tanta suerte, y sin timón han quedado varados en el océano durante días hasta que la guardia costera pudo rescatarlos. Pero ¿cómo han aprendido las orcas a atacar barcos con tanta habilidad? Bueno, eso se debe a que detrás de esa linda cara en blanco y negro hay un depredador muy inteligente y mortal. Las orcas son excelentes cazadoras y trabajan juntas en grupos de hasta 30, conocidas como manadas, para cazar a sus presas.
Son mortales incluso en las aguas más oscuras y utilizan la ecolocalización para detectar peces a una distancia de hasta 152 metros. Con bocas grandes llenas de dientes afilados de 7 centímetros, destrozan presas más grandes que ellos en trozos con facilidad. Aunque con diferencia el arma más letal de una orca es su inteligencia. Las orcas tienen el segundo cerebro más grande entre todos los mamíferos marinos, con un peso de 6 kilogramos. Sin embargo, el tamaño no importa, al menos cuando se trata de cerebros. Normalmente los animales más grandes también tienen cerebros más grandes para controlar los músculos y nervios adicionales en sus enormes cuerpos. Mientras que las especies más inteligentes del planeta, nosotros, tenemos un cerebro relativamente pequeño con un peso promedio de solo 1 kilogramo. Y lo que los científicos tienen en cuenta para determinar la inteligencia es la relación entre el tamaño del cuerpo y el tamaño del cerebro. Por ejemplo, el cerebro humano tiene 7 veces el tamaño de nuestra masa corporal promedio. Un mamífero del tamaño típico de un humano no debería necesitar un cerebro tan grande como el nuestro, pero nuestro cerebro ha evolucionado para hacerse más grande a medida que hemos utilizado nuestra inteligencia para resolver tareas más complejas. Mientras tanto, el cerebro de las orcas tiene 2 veces y media el tamaño promedio de su masa corporal, la misma proporción cuerpo-cerebro que los chimpancés. Y considerando que los chimpancés pueden usar lenguaje de señas y herramientas, son universalmente reconocidos como animales inteligentes, y se considera que los chimpancés tienen la misma capacidad de aprendizaje que un niño pequeño humano. Entonces, en comparación, las orcas pueden tener la misma capacidad mental que un niño en edad preescolar. Pero los científicos creen que esta proporción cerebro-cuerpo subestima seriamente la inteligencia de las orcas, y pueden ser incluso más inteligentes de lo que creemos. ¿Qué tan inteligente? Bueno, se han adaptado para vivir en todos los océanos del mundo, de la misma manera que los humanos se han adaptado para vivir en cualquier lugar de la Tierra. De hecho, las orcas son el segundo mamífero con mayor alcance del planeta, solo después de los humanos. Se pueden encontrar en todas partes, desde el Océano Índico tropical hasta el gélido Océano Austral que rodea la Antártida, y en cada entorno oceánico se han adaptado para sobrevivir y prosperar. A pesar de esto, las orcas son sorprendentemente quisquillosas con la comida. Una vez que hayan decidido una fuente de alimento, la mantendrán. Las orcas residentes en el Pacífico nororiental se alimentan de pescado, mientras que sus homólogos costeras prefieren dietas más carnosas que consisten en focas y nutrias marinas. Mientras tanto, en el hemisferio sur se sabe que las orcas disfrutan de una cocina aún más extrema, incluidas las mantarrayas. Ahora bien, las mantarrayas son famosas por sus espinas venenosas y mortales, pero para las orcas de la costa de Nueva Zelanda son el equivalente submarino de un dorito. Para cazar las mantarrayas, estas orcas han descubierto que cuando las rayas se ponen boca abajo, entran en un estado de parálisis. En algunos casos, una orca fija la mantarraya boca abajo en el fondo del océano, mientras que otra orca retira con cuidado el aguijón con los dientes. Luego se la come sin picadura y sin veneno. Pero por muy impresionante que sea, estas orcas también tienen un apetito por algo mucho más peligroso: los tiburones. Mientras que a todos nos aterroriza encontrarnos con un tiburón en el océano, los tiburones tienen miedo de encontrarse con orcas. Se podría pensar que el gran tiburón blanco, con su cuerpo de 6 metros de largo y 50 dientes afilados, es un oponente imbatible en el océano. Pero las orcas han dominado el arte de cazar estos grandes terrores blancos. Su método se denomina el golpe de karate, ya que es una técnica realizada con la delicadeza de un maestro de artes marciales. Con su ancha cola, la orca empuja al tiburón hacia la superficie. Luego, la orca gira y levanta la cola en el aire, estrellándola contra la cabeza del tiburón. Luego se da vuelta al tiburón aturdido, enviándolo a un estado paralizado llamado inmovilidad tónica. Ahora paralizado como las mantarrayas, el tiburón se convierte en alimento para los peces de las orcas. Pero esta preciada comida tiene un alto costo para las orcas. Aunque los tiburones pueden parecer elegantes y tranquilos al deslizarse por el agua, su piel en realidad está cubierta de pequeñas escamas en forma de V, que se parecen más a dientes que a escamas de pez. Como si los tiburones no fueran lo suficientemente letales, la calidad de estas escamas parecidas al papel de lija puede causar un desagradable roce conocido como quemadura de tiburón. Ayudan al tiburón a disminuir la resistencia en el agua, permitiéndole nadar más rápido y más silenciosamente. Pero esto también tiene un costo desagradable para las orcas que se dan un festín, ya que esta piel escamosa eventualmente desgasta los dientes de las orcas hasta las encías. Como tal, las orcas han aprendido a centrarse solo en las partes más nutritivas de un tiburón: el hígado,
reduciendo la cantidad de contacto con su piel y a menudo dejando que el resto del cadáver del tiburón flote y se pudra. ¡Ew! Mientras tanto, las orcas de la costa noruega han aprendido a pastorear peces como ovejas. ¿Cómo? Creando bolas de cebo. Estas orcas utilizan una combinación de burbujas de aire y destellos en el vientre para agrupar bancos de arenques en una bola apretada cerca de la superficie del agua. Luego las orcas golpean la bola con la cola, aturdiendo a los peces y haciéndolos más fáciles de tragar a bocados. Bien, han aprendido a convertir casi cualquier cosa en fuente de alimento. Pero ¿qué pasa con otras amenazas como los varamientos? Para muchas criaturas marinas, ir a la playa es malo. Ser arrastrado a la costa sin posibilidad de regresar a aguas más profundas puede provocar deshidratación y muerte. Pero las orcas no solo han vencido esta debilidad, sino que también la han aprovechado. En la costa argentina, las orcas aprovechan el hecho de que los elefantes marinos y los leones marinos utilizan las costas rocosas como lugar para nacer y criar a sus crías. Cuando llega el momento, la orca surfea una ola hasta la orilla, agarra a una cría de foca entre sus dientes, luego hace girar su cuerpo y usa la otra cola para arrastrarse de regreso a aguas más profundas. Y las orcas no solo surfean las olas, sino que también las crean. En el océano austral de la Antártida han desarrollado una ingeniosa estrategia para cazar. Las focas a menudo descansan sobre témpanos de hielo, pero incluso fuera del agua las focas no están a salvo de las orcas. Los científicos han observado manadas de 5 a 7 orcas trabajando cooperativamente para erosionar los lados de témpanos de hielo flotantes, reduciendo el diámetro del refugio de las focas. Las orcas también empujan el hielo hacia aguas abiertas y lo alejan de las capas de hielo adyacentes, lo que hace imposible escapar. Una vez que el flujo de hielo se ha reducido lo suficiente, las orcas se retiran a una distancia de aproximadamente 15 metros y simultáneamente nadan a toda velocidad hacia el hielo. En el último momento, el grupo se agacha bajo el hielo creando una ola que inclina el témpano de hielo y envía a la foca al agua. Malas noticias para la foca, ya que se convierte en cena. Pero es una clara demostración de las geniales tácticas de estas orcas, ya que continuamente se vocalizan entre sí para coordinar su ataque grupal con tanta precisión. De hecho, no hay presas demasiado grandes para que las orcas puedan manejarlas. Como dije antes, las orcas obtuvieron su famoso apodo porque son literalmente asesinas de ballenas. Se les ha observado atacando ballenas grises, ballenas jorobadas e incluso la criatura más grande del mundo, las ballenas azules. Todos los ataques siguen un patrón similar. Las orcas se turnan para embestir, morder y tirar de las aletas de la ballena y desgastarla. Las orcas incluso lanzan ataques aéreos saltando desde el agua sobre el lomo de la ballena, tratando de evitar que su espiráculo atraviese la superficie y la prive de aire. Después de una persecución que puede durar horas, la exhausta ballena finalmente se ahoga. Luego las orcas se ponen a trabajar despojando a la ballena de su parte más nutritiva, su lengua, grasa y a veces hígado. Pero eso es todo, dejan el resto del cadáver a los carroñeros. Entonces, como puedes ver, no hay una criatura que las orcas no hayan aprendido a cazar, y ahora han centrado su atención en los barcos. Pero considerando lo no comestibles que suelen ser los barcos, ¿por qué las orcas han decidido empezar a atacarlos? Anteriormente se los conocía por perseguir barcos en forma de juego, competir con ellos y a menudo surfear en las olas creadas por la estela. Pero las orcas ya no juegan, ahora han empezado a atacar a los barcos. Y estos tampoco son golpes ligeros, sino golpes lo suficientemente fuertes como para hacer perder el equilibrio a los que están a bordo. Este incidente en particular ocurrió en Nueva Zelanda, pero donde ha habido el aumento más dramático en la agresión de las orcas hacia los barcos es a lo largo de la costa española, y las razones preocupan a los científicos. Las interacciones son generalmente raras, y se estima que las orcas solo tocan una de cada 100 barcos que pasan por la zona. Pero cuando las orcas provocaron ataques a los barcos, ocasionaron daños devastadores. Eso es lo que le sucedió a Matt Johnson cuando navegaba cerca de Sines, Portugal, en 2023. Estaba indefenso cuando una manada de orcas dio vueltas y luego chocó contra su barco, haciéndolo girar 90 grados fuera de su rumbo. Las orcas trabajaron en un esfuerzo estrechamente coordinado con las orcas más grandes y mayores, golpeando el barco con sus cabezas, mientras que un par de orcas más jóvenes atacaron el timón y rompieron pedazos del barco. Sin embargo, lo interesante es que otros ataques de orcas en el área parecen seguir este mismo patrón distintivo, como en este incidente cuando un yate navegaba por el estrecho de Gibraltar. Las orcas golpearon el barco no una ni dos, sino constantemente durante 3 horas.
Finalmente mordieron el timón, y mientras permaneció a flote, el yate tuvo que ser remolcado de regreso a la costa para repararlo. Pero ¿cuál es la motivación detrás de estos ataques? Bueno, los científicos tienen dos teorías. Algunos creen que es una forma de juego, mientras que otros sospechan que es una venganza fría y calculada. Pero ¿por qué querrían las orcas vengarse de los humanos? ¿Se han dado cuenta de que somos la causa de todo el plástico que hay en el océano? ¿O han visto uno de los muchos documentales sobre SeaWorld? Bueno, una teoría importante es que un evento traumático con un barco desencadenó un cambio en el comportamiento de una orca. Los expertos han llamado a esta orca hembra Gladys Blanca, y creen que pudo haber tenido un incidente con cicatrices con un barco durante alguna actividad de pesca ilegal. Este doloroso evento activó un interruptor de comportamiento en el cerebro de esa orca para atacar a otros barcos como una forma de autodefensa. Aunque quizás te preguntes, si este evento solo afectó a una orca, ¿por qué todas las demás orcas también comenzaron a cazar barcos? Bueno, eso se debe a que las orcas viven en grupos matriarcales altamente sociales, donde las orcas hembras ocupan posiciones importantes, y como las orcas son criaturas sociales, aprenden copiando comportamientos de otros. Entonces, si una matriarca comenzó a atacar barcos, es probable que este comportamiento fuera copiado y rápidamente extendido entre el resto de la población de orcas. Los científicos creen que las orcas no enseñan deliberadamente a sus crías a atacar barcos. Más bien, el comportamiento se ha extendido a las orcas jóvenes por imitación porque han visto a los adultos hacerlo y lo consideran una habilidad importante que deben dominar. Lo que explicaría por qué las orcas utilizan los mismos métodos para atacar a los barcos una y otra vez, convirtiéndose esencialmente en parte de la cultura de las ballenas. Ahora podrías pensar que es extraño que haya usado la palabra cultura, definido como una manifestación del intelecto considerado colectivamente. Seguramente eso es algo que solo se aplica a los humanos, ¿no? Bueno, aquí está el truco. Diferentes manadas de orcas tienen sus propias culturas únicas. Cada una incluso tiene sus propios idiomas. Todos los chirridos, silbidos y clics que hacen pueden sonarnos similares. Pero los expertos han analizado estos adorables sonidos y han descubierto que incluso en los grupos de orcas que residen en aguas costeras de la Columbia Británica, sus vocalizaciones son igualmente distintas entre sí, como humanos que hablan inglés versus griego. De hecho, la cultura de las orcas puede ser mucho más compleja de lo que jamás predijimos. Los científicos han encontrado cada vez más pruebas de que la cultura determina lo que comen las orcas, su elección de pareja e incluso lo que hacen por diversión, lo que lleva a la explicación alternativa de por qué las orcas han comenzado a atacar a los barcos. Así que puede que sea simplemente un juego elaborado y culturalmente aceptado. ¿Aún estás confundido? De acuerdo. ¿De qué otra manera puedo explicar esto? ¿Recuerdas el peligroso, idiota y viral reto del consumo de detergente? Donde los niños se filmaron comiendo cápsulas de detergente cuya ingestión es notoriamente tóxica. Bueno, este podría ser el equivalente de orca de esta tendencia temeraria, el desafío de morder el barco. Al igual que los humanos, las orcas a veces imitan comportamientos entre sí simplemente por diversión. Por ejemplo, en 1987 se observó varias orcas en Puget Sound llevando sombreros parecidos a salmones muertos. Ahora puedes pensar que probablemente sea una coincidencia, que uno o dos salmones muertos flotaran por el agua y aterrizaran sobre la cabeza de una orca, pero no. Esta fue una elección de moda deliberada. Los biólogos observaron la tendencia del salmón muerto iniciada por una orca hembra, que luego se propagó como un desafío viral a través de otras dos manadas. Después de unas 6 semanas el chiste se volvió obsoleto y las orcas dejaron de ponerse salmón en la cabeza. Algunos intentaron recuperar la tendencia el verano siguiente, pero no lograron despertar el interés. Así como el cementerio de internet está lleno de viejos memes, las orcas también descartan y abandonan sus modas culturales. Los investigadores también han observado otros comportamientos únicos, como las orcas que residen cerca de la isla de Vancouver y que participan en ceremonias de saludo, en las que las orcas se alinean en dos filas opuestas antes de chocar entre ellas. También disfrutan de las playas para frotarse, donde se rascan la barriga en una suave playa de rocas de la isla. Los científicos también han observado comportamientos casi humanos, como la celebración de un funeral. No bromeo, las orcas mantuvieron a flote el cadáver de uno de los miembros de su manada en la punta de sus narices durante varios días, en un acto similar al luto. Eso sí que es un funeral en el mar. Sin embargo, en última instancia, los científicos todavía no están seguros de qué es exactamente lo que impulsa el comportamiento agresivo de la orca hacia los barcos. Pero lo que sigue siendo más preocupante es cuán peligrosas son estas interacciones tanto para los humanos como para las orcas.
Trágicamente, desde que se inició este comportamiento en 2020, han fallecido 4 orcas pertenecientes a la subpoblación ibérica. Aunque no se ha demostrado que estas muertes prematuras fueran el resultado de una colisión de embarcaciones, parece probable que este comportamiento esté provocando que las orcas se vuelvan más atrevidas con los humanos, poniéndolas en mayor riesgo. Y estas muertes supusieron un duro golpe para la subpoblación de orcas ibéricas, ya en peligro de extinción, que según su último censo en 2011, solo ascendía a 39 orcas ibéricas. Desafortunadamente, no hay forma de que los humanos cambien el comportamiento de las orcas, y puede pasar un tiempo hasta que desaparezca la cultura de las orcas. ¿Sabes en qué es más fácil influir? El comportamiento humano. Así que ahora se advierte a los barcos que se alejen mucho si avistan alguna orca cerca, y para defenderse se recomienda que las tripulaciones espolvoreen entre 4 y 9 kilogramos de arena en el agua alrededor del timón para confundir a las orcas. ¿Espera, arena? Sí, porque las orcas dependen del sonar más que la vista, para localizar el timón del barco. Verter arena alrededor del timón hace que las ondas sonoras se dispersen entre las partículas sólidas, confundiendo a las orcas sobre dónde está realmente el timón del barco. Golpear ollas y sartenes en la cubierta también ayuda a desconcentrar a las orcas que se acercan. Con un poco de suerte, esta tendencia desaparecerá como la tendencia del sombrero del salmón o literalmente cualquier desafío tonto de TikTok. Todavía no entiendo por qué todos los niños de 12 años están obsesionados con girar botellas. Vaya, tal vez realmente soy así de viejo. Pero a pesar de toda la atención reciente sobre las orcas, parece que nos hemos olvidado de una amenaza mucho mayor en el agua. Ahora, Moby Dick es posiblemente una de las novelas americanas más famosas, y cuenta la historia de cuando un barco fue hundido por una ballena blanca gigante. ¿Pero sabías que el libro está basado en una historia real? Sí, la novela de renombre mundial está basada en el hundimiento del barco Essex de la vida real en 1820. Podemos pensar que las ballenas son gentiles gigantes en el siglo XXI, pero en los siglos XVIII y XIX la caza de ballenas era un gran negocio. Los cachalotes eran especialmente solicitados, ya que de las cavidades de su cabeza se podía extraer un tipo especial de aceite. Este aceite ceroso se conoce como spermaceti, y es por eso que estas enormes bestias se conocen como cachalotes. La ballena utiliza estos sacos de aceite para ayudar a ajustar su flotabilidad cuando se sumerge a más de 2 kilómetros de profundidad en el océano, en busca de su presa favorita, calamar gigante. Pero lamentablemente para las ballenas, este aceite también podría usarse para iluminación y lubricación de máquinas durante la Revolución Industrial, lo que hizo que tuviera una demanda popular e impulsó el negocio de la caza de cachalotes. ¿Suena familiar? Para cualquiera que haya visto la segunda película de Avatar, se dará cuenta de que James Cameron claramente se inspiró en la página de Wikipedia. Primero Pocahontas, ahora esto. Vamos, la próxima vez hará otra película de Titanic. Aún así, antes de que los humanos cazaran a los cachalotes, su único depredador natural era, ¿lo adivinaste?, las orcas. Para defenderse de las orcas, los cachalotes formaban un gran círculo con sus crías en el medio. Luego se enfrentaban contra las orcas con sus mandíbulas o colas. Si bien esto mantuvo a las orcas a raya, era una estrategia ineficaz contra los barcos balleneros y al estar estacionarios, los hacía aún más fáciles de cazar. Al formar un gran círculo, las ballenas se hicieron vulnerables a los ataques desde arriba con arpones. Pero entonces hubo un cambio repentino en el comportamiento de las ballenas. Pero según los registros de pesca petrolera, las cacerías fueron cada vez menos exitosas en algún momento en el siglo XIX. Finalmente, el rendimiento de los balleneros se redujo a más de la mitad en lapsos de 2 años, con una caída reportada del 58% en las cacerías exitosas de cachalotes. Esto era extraño, ya que normalmente los humanos se vuelven mejores en la caza de una presa favorita con el tiempo, y se desarrollan tecnologías y técnicas sofisticadas para la tarea. Pero lo que los balleneros no predijeron fue que los cachalotes serían más listos que ellos. Los investigadores ahora creen que las ballenas en realidad aprendieron cómo evitar a los balleneros y compartieron esta información a través del océano. Los cachalotes desarrollaron una nueva estrategia de nadar rápidamente contra la corriente cada vez que detectaban un barco de caza. Los botes balleneros eran demasiado lentos para perseguir a las ballenas contra el flujo del agua, permitiéndoles escapar. Al igual que otras especies de ballenas, los cachalotes son animales muy sociables. Son capaces de comunicarse entre sí a grandes distancias en el océano mediante clics del sonar. Estos clics son tan poderosos que si están lo suficientemente cerca, pueden volar los tímpanos de un buceador o hacer vibrar los órganos de una persona hasta causarle la muerte. Los buzos incluso han informado de parálisis parcial después de experimentar estos clics. Dios, y pensé que el canto de las ballenas estaba destinado a ser relajante.
Al igual que otras ballenas, la cultura del cachalote también es matrilineal, y la información sobre los barcos balleneros puede haberse transmitido de la misma manera que las matriarcas de las ballenas que comparten conocimientos sobre las zonas de alimentación. Los cachalotes también poseen el cerebro más grande del planeta, con un peso asombroso de 9 kilogramos, así que no es difícil imaginar cómo se dieron cuenta de que estaban siendo cazados y cómo evitarlo desarrollando una estrategia tan simple pero sofisticada. Pero las ballenas tampoco eran pacifistas estrictas. En algunos casos las ballenas atacaron los barcos embistiéndolos con sus grandes cabezas de 6 metros de largo. Esto es lo que ocurrió en el caso del cachalote albino en la vida real, que atacó y hundió el barco ballenero de Essex, convirtiéndose en la inspiración de la novela clásica Moby Dick. Entonces, si hay alguna lección para aprender, no te metas con las ballenas. Cuando navegas en el océano, estás en su dominio, pueden superarte en natación y ser más astutas que tú. Y a veces, incluso la ballena más amigable puede llegar en un mal momento, como esta ballena que accidentalmente terminó lanzándose un yate frente a la ciudad del Cabo en 2010. Los científicos sospechan que la ballena estaba jugando, pero calculó mal qué tan cerca estaba del barco. Pobre ballena, solo intentaba ser amable pero terminó pareciendo una verdadera ballena tonta. ¿Has ganado un respeto completamente nuevo por las ballenas? ¿Qué técnica de caza de orcas te pareció más impresionante? ¿Alguna vez has visto una en estado salvaje? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.